lo veía de verdad como un héroe. Que soy una basura, que era un niño basura. Piernas, glúteo, costillas, me daba y me daba. Más que todo le gustaba era las costillas, la parte donde no podía dejar como esa marca. Yo lloraba, Silvia, yo rogaba para que no me dejaran solo. Si no dejas que yo te lo haga, se lo hago a tu hermana de 4 años, que era su hija Silvia. Bienvenidos a Caras Vemos. Estamos en Madrid, en los estudios de Jukebox. Y antes que nada, decirles que este programa, su objetivo es documental y educativo. Y recuerda que si tienes o sientes que tienes un problema emocional o mental, debes de acudir a un experto en salud mental. Me refiero a un psiquiatra o a un psicólogo o psicóloga clínico, preferiblemente que no se dedique a lo que yo hago, la tarea de divulgación. Y hoy con nosotros tengo a Darío. Darío me escribió, recuerda que me puedes escribir a so@silviaolmedo.com. Y yo estaba en México cuando me escribió y me dijo, bueno, me contó su testimonio y desde entonces nos mantuvimos en contacto hasta que llegué a Madrid. Porque, Darío, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Lo que vas a contar ahora, además de que va a ayudar a mucha gente, porque recuerden que lo que hace este programa es visibilizar, ¿no? Y cuando algo lo haces visible, lo haces real, y mucha gente se va a sentir identificada o identificado contigo. Pero esto para ti este es el día que vas a cerrar un ciclo en tu vida, ¿verdad? Correcto. ¿Naces en Venezuela? Sí. ¿En Caracas? Correcto. Nací en una tierra maravillosa, Venezuela, en el año 1986, en el estado Vargas, que pertenece a la dependencia de Caracas. Y ahora estás viviendo en Santander. Estoy viviendo en Santander, Cantabria, España. Y ahora yo te dejo hablar. No voy a interrumpirte casi nada. Bueno, primero que nada, Silvia, muchísimas gracias por este espacio que sé que es bastante importante para ti, pero como dijiste al principio, quiero sensibilizar, quiero compartir mi historia, que en parte es triste, a la vez también es feliz, porque como todo en la vida tenemos etapas, pero quiero brindarle la oportunidad a una persona o personas o familia, el cual esa oportunidad para mí fue arrebatada. Nací en el año 86 en un núcleo familiar compuesto por mamá, abuelos, con un padre ausente. Y quiero recalcar que por parte de mi familia, de madre o padre, eran niños, 14 años, padre de 16 años. ¿Tu mamá te tuvo a los? 14, 15 años aproximadamente. ¿Y tu papá? Tenía 17 o 18, si no me equivoco. ¿Lo conociste a tu papá? Sí. Porque dices padre ausente. ¿Hubo un abandono físico o verdaderamente no lo tenías presente, pero estaba ahí todo el rato? Bueno, ausente porque en realidad nunca se presentó, que es el tema de colegios, visitas. Sabía dónde estaba porque vivía por la misma zona, pero no tenía esa responsabilidad que debería de tener un padre hacia un hijo, de estar pendiente de toda su gestión de adolescencia, infancia, estudios y responsabilidad en el tema de la manutención. Entonces, para mí es un padre ausente. Y te cría tu mamá y tus abuelos, ¿no? Correcto. La casa era de 2 pisos, era de 2 plantas, y ahí estaba mi abuelo, mi abuela, tíos y mi madre. Pero, como te dije, eran ausentes, porque en realidad la persona que estuvo conmigo en esos primeros años fue mi abuelo. Tanto así que yo busqué un apego tanto a mi abuelo porque era la única persona en la familia que me demostraba ese cariño, o por lo menos que me dijera, te quiero, eres importante, sigue adelante. Y ahorita lo que yo soy es gracias a mi abuelo.
¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo murió el mismo día que murió Michael Jackson, lamentablemente. Murió de cirrosis y se llamaba Juan Quijada. Trabajaba como biólogo en la sanidad. Y bueno, nada, mi abuelo fue como esa, ¿cómo explicarte? Esa imagen paternal que yo necesité. Porque sí tuve contacto con mis padres y quiero resaltar que yo era como que tomaba la iniciativa de buscarlo. A veces, por ejemplo, me decía mi padre, te paso buscando para irnos a un lugar y no pasaba a buscarme. Entonces, y mi madre lo que me decía era, no vayas al lugar ese porque no va a pasar a buscarte. Y son pequeños detalles que a lo mejor personas que me escuchan dirán que son sin importancia, pero es bastante importante. Que un niño de 4, 5, 6 años quiera compartir con su padre y el padre era ausente o lo engañaba y nunca pasaba a buscarlo por él. O sea, te decía, Darío, espérame a las 5 de la tarde que te paso a buscar. Sí. Y Darío estaba esperando. Con mi mochila. Con tu mochilita. Sí, exactamente. Pero ya yo sabía que iba a faltar, pero yo tenía la necesidad de ir a esperarlo. O sea, era mi necesidad. En parte no lo culpo, Silvia, en parte no lo culpo porque sé que yo aprendí durante muchos años y con ayuda de profesionales de que él era un niño criando a otro niño. Lo que voy a contar no se lo he contado a la luz, solamente a mis psicólogos y psiquiatras, pero a los 4 años, aproximadamente 4 o 5 años, mi madre se vuelve a tener una relación. Tu madre que tenía en ese momento 18 años. Entre 18 y 19 años, no recuerdo. Lo que sí sé es que era bastante joven. O sea, ella en esa casa donde vivía con sus padres. ¿Correcto? Y te tuvo a ti a los 14 años, a los 18 y 19 entra una pareja. Entra una pareja. Él se llamaba Julio, era militar y estuvo con mi madre, estuvo a mi hermana, los cuales yo le llevo a mi hermana entre 4 o 5 años aproximadamente. Quise pegarme con él en el tema de porque lo vi como una figura paterna. Una figura paterna, pero lamentablemente de él no recibí ningún tipo de cariño. Nada. Y, o sea, tú tienes, tu otra hermana es también de tu mamá. Sí. Y de mi padrastro. Y de tu padrastro. Correcto. Yo soy hijo único por parte de padre y por parte de mi mamá, mi hermana y yo nada más. Entonces, yo recuerdo que cuando yo tenía 4 años, Silvia, yo quería como apegarme allí porque aparte que era un hombre muy alto, un hombre que medía, no sé, 1,85 m, 1,90 m, aparte que era militar, me acuerdo que llegaba en una moto sumamente grande, tenía armamento, por supuesto, pero yo lo veía de verdad como un héroe. O sea, al principio yo lo veía como que es el héroe y me voy a pegar a él. Tanto así que yo cuando tenía esa edad quería ser militar, quería como llegar a ese patrón. Pero siempre he estado como que enfocado, por ejemplo, en los estudios, sumamente tranquilo. O sea, no era un niño de jugar en la calle, romper una ventana, portarme mal, y eso a él lo veía muy mal. O sea, tú eras un niño que lo que te motivaba era la estimulación intelectual. Correcto. La prueba es que eres un ingeniero aeronáutico, correcto, ¿no? O sea, imagínate. Y entonces a él no le gustaba eso. No. Porque a él lo que le gustaba es que te pegaras con todo el mundo, más o menos, y que fueras mucho más físico. Correcto. Me obligaba, por ejemplo, a salir a jugar, sí lo hacía, pero yo disfrutaba mucho estar en casa. Era algo mío personal, soy así, pero me gusta mucho la soledad. Actualmente, a mi edad, me gusta mucho la tranquilidad, el silencio, sí comparto, sí salgo, pero en ese momento yo quería estar en casa viendo caricaturas. O sea, no era un niño que la sociedad lo señala el estándar de salir, jugar en la pelota, jugar en la cancha, de comportarme como los otros niños o hacer cosas que, según para su criterio, eran cosas de hombres. Entonces, él lo que hacía era señalar y criticar o decirle a mis padres, a mi mamá o a mis abuelos, él no debería comportarse así. No debería. Entonces, al principio fueron como regaños. Al principio fue regaños, tienes que comportarte así, tienes que comportarte. Entonces empecé como a generar ese miedo. Y automáticamente, recuerdo yo, tenía 4 años, 5, empecé como a volverme muy pasivo. Empecé a retraerme, empecé a no dormir bien. Y ese fue el momento en que yo me fui con mi abuelo.
porque la casa era de 2 pisos, mi abuelo vivía arriba y ahí es donde yo me quise como refugiar en una persona que no me estaba inculcando algo que a lo mejor no me sentía. ¿Qué es lo que más te decía? Que lo tienes todavía y te golpea la cabeza. Que soy una basura, que era un niño basura, es lo que me decía. Un niño basura. Era un niño basura, era un niño basura, eres un ser que no vale la pena. Fuese por mí, yo te dejara a mitad de camino para que no existiese. Es lo que me dice y me decía cuando yo tenía 4 años, 5 años y medio, que eran abusos verbales al principio. Te vas a la parte de arriba de la casa con tu abuelo. Mi abuelo fue muy distinto, aunque no era, según me cuentan mis tíos, mi abuelo no era tan cariñoso, por lo menos tan comunicativo, pero conmigo sí lo fue, Silvia. Con mi abuelo conmigo de verdad fue una persona sumamente maravillosa. O sea, yo no tengo nada negativo de hablar con mi abuelo. Mi abuelo me alimentó, me daba el desayuno, estaba pendiente de mí, me compraba mis cosas. Sí, mi madre estaba allí, pero el que estaba en realidad enfocado en esa crianza conmigo era mi abuelo. Mi abuelo todos los días me inculcaba y me enseñó que eso es algo que lo tengo en la cabeza. Nunca llegues tarde a tus citas, nunca falte al colegio y siempre da tu milla extra en todo lo que hagas. Porque creas un historial positivo el cual te va a abrir puertas. Y mi abuelo era una persona que trabajaba con medicinas y esas cosas. Y me imagino que a él le ayudaría, porque en realidad eso me ayudó muchísimo, Silvia. Además de compartir los silencios, porque eso lo disfrutas. Sí. Y ahí yo empecé a aprender a escribir. Yo tengo biografías y muchas notas, pero lo que hacía era del miedo de escribir era que los quemaba o los rompía, pero sí escribía muchísimo. ¿Escribías cosas que no querías que te vieran? Cosas que necesitaba desahogarme, pero no quería que nadie supiese en ese momento. ¿Recuerdas algo que escribieras? Que quería ser un niño feliz, eso es lo que yo colocaba, que quería que mi padre estuviese presente. Eso. Era fuerte, Silvia, porque tenía una necesidad que mi padre estuviese allí. Porque en ese momento yo estaba ya pasando por situaciones con mi padrastro, los cuales me ponía el dedo en la cabeza al principio, donde me decía, eres una basura, no sirve, yo no sé para qué tu madre te tuvo, eres un niño mariquita, porque eso es lo que decía Silvia al principio. Porque eras introvertido. Ya, eso era todo. Al principio era así, Silvia. Y no era que no era un niño, y yo no me consideraba un niño afeminado. Yo era un niño que tenía ahora que lo comprendo, era muy intelecto y siempre he sido muy pasivo. O sea, en mi sector no pueden decir, Grive hizo algo malo, Darío hizo esto, nada, Silvia. O sea, yo me comporté muy bien. Pero esa necesidad y ese vacío que yo ahora entiendo, por ayuda de profesionales, yo me enfocaba mucho en buscar a mi padre. Pero mi padre, no sé qué le pasaba en la cabeza, que no captaba esa información de decir, algo está pasando. Yo tengo un hijo, pues soy hijo único por parte de él. Él no tuvo más hijos. ¿Está vivo él Él ahora? está vivo, sí. Y nunca, hasta el sol de hoy, cuando escuche esto, se dará cuenta de muchas cosas. Y es por eso que quise la oportunidad contigo para esta ventana de esparcir este conocimiento. Pero mi abuelo, al principio, yo sentía como que él se daba cuenta que mi padrastro me estaba maltratando verbalmente. Lo sé, Silvia, porque me recuerdo muy bien que mi abuelo un día le dijo, deja de maltratar a Griver, porque al final de todo, Griver es mi nieto y esta es mi casa y al final él es el que tiene más derechos sobre ti. Pero eso se quedaba así. Entonces los abusos al principio eran a la delante de todos, pero luego empezaron los abusos físicos y verbales en privados. Cuando hablas de abusos físicos,
Golpes, Silvia, por ejemplo, al principio él empezaba, era amenazas o verbales, donde por supuesto me sentía muy, muy mal porque era un niño de 5 años, Silvia, era un niño sumamente pequeño, pero luego él empezó a tomar, venía como, y sabía que tomaba porque mi abuelo era una persona que tomaba, y el olor, y empezaron los abusos. Tú eres un niño mariquita, yo te voy a quitar lo gay, yo te voy a quitar lo ser homosexual, yo te voy a enseñar a ser hombre. Entonces él buscaba, se amarraba, nunca se me olvida, Silvia, una venda en las manos, porque yo siempre he sido un poco robusto, y me daba golpes, piernas, glúteo, costillas, me daba y me daba. ¿Con cuántos años? Tenía 5 años, Silvia, 5 o 6. Hasta el sol de hoy yo padezco de una lesión en el hígado que tenía tratamiento de por vida por eso. Y eso no lo sabe ahorita en mi familia ni nadie. O sea, él llegaba del trabajo Con odio. y te buscaba a ti. A golpearme, Silvia, así, sin medir nada. Y yo estaba en la casa tranquilo. O a veces cuando yo estaba en la calle, que a veces tenía amigos jugando, porque sí, a veces salía, y cuando yo veía que ese hombre llegaba en la moto, yo me iba corriendo, Silvia, para la casa a esconderme, porque no le gustaba que yo estuviese en la calle. Y entonces, claro, yo lo que hacía era encerrarme. Entonces lo que hacía era golpearme. Por ejemplo, me golpeaba la cabeza con esto, me daba, más que todo le gustaba era las costillas, la parte donde no podía dejar como esa marca. Y por supuesto, las amenazas de decir no digas nada, porque si no un hombre alto, un niño de 5 o 6 años, por supuesto, yo cerré la boca. ¿Y nadie te veía el cuerpo? Me ponía, recuerdo, nunca se me olvida, me ponía una especie de, nosotros le decimos mono, que es como especie de algo para el frío, y una chaqueta para el frío y así. Pero él lo que no me dejaba hematomas, porque él se ponía guantes o se ponía cosas de medias. Recuerdo que eran medias negras, verdes, verde militar que lo utilizaba, y fue que me daba. O sea, era rabia. O sea, Silvia, yo le veía, era como una rabia de que yo existiese. Y yo decía, y yo mismo yo mismo pensaba a esa edad, pero ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? ¿Qué gestioné? ¿Qué hice mal? Entonces a veces yo me sentaba a pensar, ¿será que yo estoy haciendo algo mal y no me lo merezco? Porque a veces lo pensaba así. Yo digo, yo creo que yo me lo merezco. Yo hacía algo que a él le molesta y él me está enseñando. Y eso me lo cuestioné muchísimo tiempo, Silvia, durante meses y durante años. ¿Será que él me lo merecía? ¿O será que lo puedo hacer? ¿O será que él me está ayudando a crecer como tengo un padre ausente? Entonces la manera de refugio para mí en esa edad era irme a buscar a mi padre. Pero lamentablemente mi padre, del 100% de las ocasiones, nada más el 5% estuvo allí. ¿Y nunca se dio cuenta? No. ¿Y tu mamá? ¿Tu mamá trabajaba o estaba en la casa? Sí trabajaba, pero cuando los abusos escalaron un poco más, yo recuerdo que yo lloraba, Silvia. Yo le decía, no me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo. Me decía, no, pero yo tengo que trabajar, pero no me dejes solo, no quiero estar solo. Y es donde yo me da un poco de rabia, porque como una persona adulta, o todos, porque todos fueron partícipes en parte pasivamente, no se daban cuenta de que yo lloraba, Silvia, yo rogaba para que no me dejaran sola. Y nunca, o sea, yo no me explico cómo nunca se sentaron a pensar en decir algo está pasando. ¿Ni tu abuelo? Mi abuelo se dio cuenta y más adelante te voy a contar. Fueron 4 años de tortura, Silvia. Y yo lo llamo tortura porque fue tortura. Y hace unos años atrás, y quiero confesar, yo decía, ¿será que tuve que pasar por esto para aprender lo que yo tuve? ¿O será que fue una manera de enseñanza? Y no es así. Los médicos me dicen, es que lo que te pasó fue, y lo que me dice mi psicólogo, lo que pasó fue que naciste en el lugar equivocado. Ya eso es todo. Naciste en el lugar equivocado, en la familia equivocada, y lamentablemente te tocó. Bueno, pero ahora estás en el lugar adecuado. Sí, claro que sí. Por tu voluntad, Claro por tu trabajo. Sí. Por eso por lo que se metían, porque te gustaba estar solo, leyendo, aprendiendo. Sí.
Fui un niño muy flojo con las tareas, siempre, pero era por eso, Silvia, lo entendí ya después de grande, que por supuesto yo iba para el colegio, pero tenía cosas en la cabeza de lo que estaba pasando. Ninguna profesora se dio cuenta, no tenías hematomas, no Nada, tenías nada. nada, yo iba vestido. Entonces llegas hasta los 9 años. Durante los 9, ya entre los 9, 10 años, los abusos fueron ya más escalando. Por ejemplo, él le gustaba, cuando al principio, él le gustaba, por ejemplo, que yo me quitara el pantalón y estar en el interior y rozarme, o sea, rozar su pene en mis nalgas o en las piernas. Le excitaba mucho eso. Y por supuesto yo estaba sumamente sorprendido y él lo que me decía es, si no dejas que yo te lo haga, se lo hago a tu hermana de 4 años, que era su hija Silvia. Y yo dije, nada, tengo que quedarme callado porque yo dije, prefiero yo sacrificarme, Silvia, pero que no tocara a mi hermana. ¿Y tú tenías entonces 8 o 9? Como de entre 8 y 9 años, Silvia. O sea, ¿en qué momento de los abusos físicos se pasa? De un día para otro, Silvia. Ya los abusos físicos fueron minimizando, pero él llegó un día, recuerdo que fue un viernes en la noche, y recuerdo que era un viernes por una caricatura que yo veía, y vino como muy molesto y empezó los abusos. Entonces, como yo estaba en interior, él empezó a manosearme, pero recuerdo siempre que era solamente roce, era la excitación. Y cuando llegaba a la eyaculación, limpiaba y me amenazaba. Y yo, por supuesto, eso para mí, yo duré 2, 3 días sin dormir, Silvia. O sea, para mí eso fue catastrófico y se me quebró el mundo. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Intenté escapar cuando era chico, sí, pero ¿cómo iba a escapar si yo era...? ¿Y qué análisis le dabas tú, un niño que tiene 8 años, que no sabe nada de sexualidad? Sabía que algo estaba mal. No, sabía sabía que eso no debe ser. Me sentía incómodo, muchísimo, Silvia. Muy, muy incómodo. Me sentía asqueroso, cochino. Me sentía como que, como él me decía, un niño basura. Pero las amenazas eran, y le tenía mucho temor, Silvia, muchísimo miedo. Pero era un miedo extremo. Yo no sentí tanto miedo en mi vida con ese señor. Pero era un miedo, de que a veces yo hasta me orinaba encima de verlo. Y no sé si se darían cuenta mi familia al principio, no sé si mi mamá se daría cuenta en ese momento, pero yo sí di bastantes señales, Silvia, en mis posibilidades, y lloraba y me arrodillaba prácticamente para no dejarme solo. El único que me preguntó qué estaba pasando fue mi abuelo, que se dio cuenta, pero ya más adelante. Entonces, ¿de esa primera vez se vuelve a repetir? Sí, prácticamente eran todas las semanas, Silvia. Los abusos primero eran roces, luego me obligaba a que le practicara sexo oral. La excitación de él era verme cuando él eyaculaba, que yo me tomara la esperma en el piso, con una pistola de él en la cabeza. Esa era su excitación. Con 8 años. Con 8 años. Y yo no entendía, Silvia. Y yo a veces me decía, me cuestionaba qué estoy haciendo mal. O sea, con 8 años, con una pistola. A veces se vestía de militar, le fascinaba que yo le practicara el sexo oral y sabía, y no me gustaba, Silvia. Pero si no lo dejaba hacérselo, se lo iba a hacer a mi hermana, que era su hija. ¿Y cómo yo hacía? No tuve opción, Silvia. O sea, yo no tuve esa oportunidad ni esa opción. Tuve que dejar que él despertara al monstruo que era encima, porque delante de todo el mundo supuestamente era la mejor persona. Y hasta el sol de hoy mi hermana lo venera como un padre maravilloso. ¿Por qué callé? Porque nunca lo hizo. Sí sé que él prometió no hacer nada a mi hermana, porque yo me sacrificaba por eso. Empezó con roces, luego te hizo
a punta de pistola Y amenazas y amenazas limpiar bastantes veces, Silvia. su No. eyaculación en el suelo. Sí, y a veces en la boca, a veces en las nalgas, a veces ver pornografía conmigo en el cuarto. Me acuerdo que era un VHS, que le decían, que era de plástico, vestido de militar, mayormente cuando venía molesto, que era como, no sé si su manera de desahogo, su manera de hacer las cosas, no lo sé. Pero era un niño que no comprendía, Silvia. O sea, no, era un niño que no comprendía por qué estoy pasando por eso, pero sí comprendía que tenía que quedar callado para salvar o ayudar a mi hermana o hasta él, porque a veces me decía, agarro esta pistola y mato a toda tu familia, a tu abuelo, a tus abuelas, a tus tíos, a todos. Y eso me lo decía todo el tiempo. Por ejemplo, nunca se me olvida que en ese momento salieron unas paletas de Los Simpsons y mi abuela o mi mamá, no recuerdo quién fue que lo trajo del aeropuerto, que trabajaban, y me acuerdo que cuando yo me lo estaba comiendo, él agarró, cuando todos se fueron, lo partió y lo botó. Tú dices, tú no te mereces eso. Pero mi hermana sí la trataba muy bien, Silvia. O sea, no había o sea, sí respetó lo que decía, que no iba a hacer nada, pero mi hermana nunca la trató mal. O sea, nunca la maltrató con golpe, que yo recuerde, nunca, nunca. Mi mamá, hasta me imagino que hoy cuando escuche esto se dará cuenta, dirá, nunca me di cuenta, porque no me lo dijiste, pero es que ¿cómo iba yo a decir algo, Silvia, a voz póspoli, o así abiertamente si yo tenía un niño de esa edad con amenazas? Y tenías 8. 8 años. Automáticamente mi desempeño escolar, aunque siempre ha sido mínimo, bajó, pues yo repetí 4º grado y siempre recuerdo que cuando los profesores, maestras en el colegio, que yo estudiaba muy cerca de la casa, nunca, por ejemplo, mis padres, mi mamá nunca fueron para el colegio, aún, mira, los profesores te están llamando, y yo bajé de mi desempeño, pero era porque estaba pasando por eso, Silvia. Entre 9 ya 10 años, entre 8 y 9 años, que es el 4º grado aproximadamente, ya yo estaba pasando por situaciones bastante difíciles. Que adelante la gente sonreía y hacía cosas, sí, pero por dentro tenía un infierno que me estaba carcomiendo. Hablas de un padre ausente, porque no está. ¿Pero tu madre no se daba cuenta? No sé, Silvia, me imagino que no, porque yo no puedo creer que ella se haya dado cuenta y vaya a ser partícipe. Pero sí son culpables pasivos, porque un niño que va, yo no soy padre, pero un niño que baja el desempeño, que un niño que no, que se ponga muy triste, llora, un niño que no quiere estar con una persona, te está dando señales para que tú tomes acción. ¿Seguías yendo a buscar a tu padre? Sí, hasta el sol de hoy lo hago. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Con 37 años todavía, Silvia. ¿8? ¿Tu padrastro sigue con ese tipo de abusos? ¿Cómo escala? Escaló un día, Silvia, que yo cuando tenía ya 9, 10 años, como te dije, tenía cuerpo y tenía más tamaño, me dice, ahora yo te voy a enseñar cómo te voy a quitar la mariquera que tienes. Y recuerdo muy bien que mi abuelo se fue a trabajar, mi madre estaba trabajando, mis abuelos, y empezó los abusos orales y escaló a la penetración, por supuesto. Nunca se me olvida, me puso una media negra en la boca y hubo la penetración, que por cierto me rompió por todo. Y automáticamente me decía, si no te lo hago a ti, se lo hago a tu hermana. Y de ahí, Silvia, yo agarré fuerza. Y yo decía, pues nada, esto va a acabar. Yo me imaginaba, Silvia, que yo estaba en un paisaje en ese momento y estaba luces, animales, y ese era mi paisaje en mi cabeza, Silvia, mientras que él estaba con los abusos. Dos veces
después de los abusos, por cierto, me limpiaba y me ponía boxe, pantalón y por supuesto no me podía ni sentar, te tenía un derrame por supuesto. O sea, te dejaba sangrando. Sí, me bañaba, me echaba una crema, algo así, no recuerdo, una crema transparente, me ponía un mono y nada, y callar. Y a callar, sin poder decir absolutamente nada. 2 veces me llevó con 2 amigos militares, los cuales los 3 me violaron, porque a él le gustaba mucho ver a eso. No lo conozco las otras 2 personas. O sea, ¿y qué edad tenías? Entre 9 y 10 años. Con 9 y 10 años, él te llama para que vayas como... Él me llevó, me sacó de la casa, me dijo, vamos en la moto a hacer algo. Y por supuesto yo muerto de miedo, pero no podía hacer nada, Silvia. Recuerdo, nunca se me olvida, era un señor gordo, de barba, no sé quién era, no era del sector, pero estaba vestido de militar, y el otro era delgado. Ya eran señores 35, 40, 50, no sé. Y uno de ellos sí recuerdo que le dijo, oye, no lleguemos a ese extremo de la penetración. Pero sí, él sí lo hizo. Él y el señor más gordo. El otro sí dijo que no quería, pero sí estaba allí presente. Lo que hacía era cerrar mis ojos, Silvia, y ya está. Yo qué dije, ¿qué voy a hacer? Con 10 años. Con 10 años. 3 hombres. Y 3 hombres. Exponiéndome, por supuesto, a muchas cosas. Enfermedades. De todo. Porque me obligaba a tragar semen, penetración, abusos, golpes. Pero era una rabia, Silvia. O sea, yo he hablado con psicólogos y psiquiatras y le he preguntado por qué una persona genera tanta rabia. O sea, yo a veces me cuestionaba, yo decía, pero ¿por qué tanta rabia? ¿Por qué? Y sigo preguntando, o sea, no era un niño que me portaba mal, no era un niño que merecía, porque ningún niño merece eso. Pero fíjate lo que estás diciendo, no era un niño que me portaba mal. Sí. ¿Qué niño que se porte mal se merece eso? Pero yo me cuestionaba muchísimo, Silvia. Pero yo decía, ¿será que me lo merezco? Yo lo llegué hasta a pensar, Silvia. Mi abuelo, recuerdo que tenía una escopeta y yo llegué a tratar de suicidarme teniendo yo 11, 12 años, Silvia. Porque ya yo quería acabar con eso. O sea, yo me sentía ya ahogado. Nunca tomé pastilla, ni una vez intenté con veneno de rata, pero vomité. Y hasta el sol de hoy nadie sabe eso. Luego con la pistola, con la escopeta intenté, pero no sé, el cartucho no agarró. Y ahí donde yo comprendí y empecé se lo comenté a una persona, no todo lo que está pasando, pero que llegué a ese extremo y me dijo, busca ayuda profesional. Pero eso fue a los 12 años. 11, 12 años. O sea, Él seguía viviendo en casa. Él seguía viviendo en casa, Sí. Ya te había llevado con otros 3 hombres. Sí. ¿Esa situación se repite? 2 veces con los 2 hombres. ¿Con los mismos? Con los mismos. 2 veces. Luego ya todas fueron de él solas. ¿Y tú cuando la segunda vez te lleva en moto, qué haces? Ya yo sabía para dónde iba. Y yo lo que dije fue, tengo que hacerlo, él va a matar a mi familia porque manejaba armamento. Y más que todo era el miedo. O sea, el miedo me impulsaba a seguir adelante. Porque era amenaza, Silvia. O sea, un niño pequeño con un hombre alto, militar, que era funcionario, con un armamento, una pistola negra, nunca se me olvida la pistola, que te haga ese tipo de situaciones. Me recuerdo que él tenía un casco y el casco a veces le ponía una sábana, una toalla y me la daba por la cabeza y me daba. Pero era mucha rabia, Silvia. Él murió y hasta el sol de hoy ojalá hubiese tenido la oportunidad de que él me dijese, porque tengo esa necesidad de por qué me hizo eso. 3 veces tuviste, fueron 3 hombres, Sí. con un niño de 10 años. Correcto.
Y luego él sigue. Él sigue conmigo, Silvia. Él nunca paró, Silvia, de los 8 o 11, 12 años, no recuerdo muy bien. Él fue porque mi abuelo me dijo una vez, sentado, me dijo, ¿qué pasa que tienes tanto temor? ¿Qué es lo que está pasando? Me acuerdo, nunca se me olvida mi abuelo decirme eso, Silvia. Y cuando me dijo eso, Silvia, yo sentí una luz, pero fue como que yo estaba en un lugar oscuro y vi una luz que se abrió y dije, no me dejes solo con él, es lo que te puedo decir. Fueron mis palabras, Silvia, de un niño de 11, 12 años. ¿Pero por qué? Mi abuelo, me acuerdo, me dijo, ¿pero por qué? No me dejes solo. Porque si yo decía, podía ocurrir la desgracia que él me estaba inculcando desde pequeña. Yo decía, no me dejes solo, no me dejes solo con él, no me dejes solo. Me dijo, hoy arreglamos ese problema. Me acuerdo que mi abuelo agarró la escopeta, lo amenazó y se fue. ¿Y tu abuelo nunca supo? Que yo nunca le dije a nadie, Silvia. Lo que saben son los psicólogos, mis trabajadores sociales y por supuesto ahorita que lo estoy hablando. ¿Qué día fue eso? Tenías 12 años, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que fue un día de semana, no fue un fin de semana porque estaban trabajando. Él agarró su ropa, sus cosas y se fue. Y dejó... Hasta ese momento él más nunca volvió. Mi hermana viajaría a la ciudad de él unas 2, 3 veces, pero él nunca volvió a casa. Nunca. ¿Y tu madre qué explicación? Mira, en realidad no recuerdo, Silvia, que ella se le metería ya en la cabeza. Lo que sí sé es que mi madre se puso más dura conmigo. O sea, evitaba el abrazo, un cariño, un te quiero. Esas cosas nunca la viví como el amor yo quisiera haberla vivido. O sea, fue enfrancada de amor en su trabajo, en sus cosas, pero había una parte de mí que necesitaba que un adulto se sentara conmigo a decir qué te pasa, en qué te puedo ayudar. Porque prácticamente me crié en entorno de adultos, pero solo. ¿Y tu hermana no notaba nada? No. Lo que escuchaba era que mi hermana, mi papá, entonces no quise romperle esa ilusión de que su papá es bueno, que su papá fue maravilloso. Y no lo fue. Con ella sí lo fue, Silvia. Con ella se portó sumamente bien. Nunca sentí, y yo soy muy observador. Aprendí a observar el miedo y lo que me pasó, aprendí a observar mucho y analizo mucho. Y mi hermana nunca la vi llorando, nunca la vi acomplejada. Más bien mi hermana fue más interactiva. Se portaba mal, hacía cosas. O sea, fue una niña muy activa. Me imagino que debe ser que no hubo ese tipo de problema. Entonces no le quise quitar esa ilusión. Y a veces yo dije, ¿para qué? Pero ese para qué lo arrastré hasta ahorita. Se va cuando tienes 12 años. ¿Qué pasa después? Sentí mucha soledad, Silvia, pero no por él. Como te dije, mi padre ausente, familia ausente, sí tenía el apoyo de mi abuelo, porque sí, hasta yo llegué a dormir con mi abuelo. O sea, yo tenía mi cuarto y yo dormía con mi abuelo porque yo necesitaba estar protegido. Entonces, claro, duré con mi abuelo durmiendo, imagínate, de los 11 hasta los 19 años, algo así, cuando yo me fui de casa. Y teniendo una cama y un cuarto, pero yo me acostaba era con mi abuelo, donde mi abuelo por lo menos me hacía cariño, me tocaba la cabeza, yo le tocaba la oreja muchísimo para yo dormirme, pero yo me sentía con él protegido. O sea, yo me sentía con él feliz. O sea, me sentía esa persona que necesitaba, que eso lo debió haber hecho mi padre, o también mi abuelo, si lo quería hacer, pero mi abuelo se tomó esa tarea. ¿O tu madre? O mi madre también. Porque en realidad los responsables son ellos dos, mamá y papá. Porque tu madre estuvo todo el rato ahí.
Sí. Este tema nunca se tocó, nunca se habló, Pero no te bañó ella alguna vez, no te... nada, Silvia. Porque como te dije al principio, Estamos hablando desde los 4 hasta los 12. de los 8 hasta los 12. Empezó, De los 8 hasta los o 12. sea, en la parte sexual, Fue pero parte- antes, física, empezó antes, Claro. ¿no? O sea, estamos hablando casi de 10 años. Exactamente. ¿Y tu madre nunca se dio cuenta? No. O si se diera cuenta, no ¿Estaba lo sé. muy enamorada de él? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque cuando una persona se enamora, y yo me he enamorado, Silvia, uno se ciega. El amor ciega a las personas. A veces para bien o a veces para mal. Porque, ¿cómo reaccionó tu mamá cuando un día llega a la casa y ya no está él? No recuerdo eso, Silvia. De verdad no lo recuerdo. Lo que sí sé es que de ese día yo volví a nacer como niño. Con miedo, sí, pero ya dormía, ya me iba a dormir con mi abuelo. Me apegué mucho a mi abuelo, Silvia, porque mi abuelo siempre me daba esa protección, ese cariño, que a veces tenía que callar porque el otro tenía armamento, y entonces, obvio, no podía. No podía. ¿Y nunca se lo dijiste a tu abuelo? Nunca, a ¿Por nadie. qué? Si ya se había ido. Por vergüenza, Silvia. Por vergüenza. Me daba vergüenza, Silvia. Porque yo sentía que estaba mal y de que decirlo, exponerme, o sea, iba como a pasar otra vez ese proceso, y eso te lo hablo ahorita porque lo entiendo, pero a esa edad yo era noqueado. Yo no sabía qué hacer, qué decir, qué comer, qué hablar, nada, Silvia. Yo me volví muy callado. Luego empecé a compartir con la familia de mi papá, me sacaban de viaje, esas cosas, y yo trataba como de pintarme esa coraza, porque yo desarrollé, Silvia, corazas. O sea, yo a esa edad, yo empecé a desarrollar corazas. Una coraza de alegría, de tranquilidad, pero por dentro me era comiendo y arrastrando cadenas. Cuando te ibas a la cama, ¿tenías pesadillas? ¿Cómo eras? Hasta el sol de hoy lo tengo, Silvia. Yo sueño, Silvia, que estoy en Venezuela, en esa casa, y yo me despierto sudando frío, que eso ahorita estoy en tratamiento, y yo me despierto y el corazón está que se me revienta. Porque de dormir y soñar que estoy en eso, sí, que yo estoy regresando, porque no sueño que me está pasando. O sea, yo sueño es que estoy caminando con una mochila entrando a mi casa a los 8 años. Pero yo me veo atrás adulto y el niño adelante. Y yo trato de decirle, no entres, pero no puedo, porque soy como un espíritu y cuando abro la puerta, son 2 lobos negros, pero veo también algo de luz. Pero yo mismo, me despierto. Y ese sueño, Silvia, tengo más de 20 años encima, 25 años. Y lo he hablado con mi pareja y todo, porque él ha estado conmigo cuando dormimos juntos, y se siente cuando estoy, porque él dice que empiezo a temblar y fui para un cardiólogo y me dice, mira, tienes que buscar ayuda porque esas emociones puede sufrir taquicardia tan fuerte, puede sufrir un infarto. Pero ese es mi sueño, Silvia. ¿A los 19 dejas tu casa? Sí. Yo empecé a estudiar en el liceo. Igual, madre irresponsable. Si iba para el liceo a firmar un documento era mucho. Sí, empecé como el liceo a crecer, y yo mismo empecé a decir, bueno, necesito estudiar. Mi madre nuevamente se vuelve como a vivir en concubinato, no casada, que no recuerdo, con otro señor, aparte que también era militar, Silvia, o sea, el mismo patrón. Era militar, alto, entonces ya automáticamente cuando yo lo vi, yo dije, nada, vuelvo a repetir otra vez.
Y me puso una coraza, Silvia, que yo nunca le hablé a ese señor. Pero era por eso, Silvia. Y mi mamá nunca se preguntó por qué Griver, Darío, no le habla a mi actual pareja. Y él nunca me tocó, ni me pegó, ni me maltrató, ni nada. Y él sí buscó, Silvia, de hablarme. ¿Y está vivo él? Sí. Y le pido perdón. Y le pido perdón. Porque a él le pasé la factura de mi tema. O sea, nunca, él quiso abrazarme, él quiso muchas cosas y yo le decía que no. Pero no podía, Silvia. O sea, no tenía el mecanismo ni las herramientas en ese momento. O sea, sí fue un buen hombre. Sí. En parte sí. Porque trabajaba, daba para la comida, hacía los mercados. Y ya, pues, no hubo nunca fue, a mí nunca me maltrató, ni vi a mi mamá maltratándola, ni a mi hermana, ni nada. ¿Y alguna vez viste a tu madre siendo maltratada? Yo nunca la vi siendo maltratada. ¿Por ningún hombre? Por ninguno. Que yo sepa, no. Mientras que yo la haya visto, no. No creo. Mi mamá es un poquito de carácter más fuerte. No creo que se haya dejado maltratar. Entonces, ¿tú ya no vivías en casa a los 19? ¿Cuándo dejas tu casa? Cuando yo dejo mi casa, yo tenía 19 años. Recuerdo que me fui un 27 de diciembre de 2006. Conocí a una expareja y nada, y agarré y vi mi oportunidad de irme, Silvia. Yo conociéndolo, nos fuimos de viaje a su pueblo y al retorno él vivía solo y me fui, sin conocerle, Silvia. ¿Era Sí. de tu edad? No, me llevaba 17 años más que yo. Pero vi en él esa parte paterna de poder yo salir. Porque lo que quería era salir de casa, Silvia. Y entonces él me brindó esa oportunidad. O sea, te dio una estabilidad, te dio nido, ¿no? Sí, ¿Te dio cariño? sí. Fueron 7 años con esa persona, de los cuales 5 años fueron muy buenos. Muy buenos. Fíjate lo que has dicho. Hay varias cosas que a mí me hacen pensar que tienes todavía que trabajar algunas cosillas. En un momento de la entrevista dices, a mí no me gustaba. ¿A qué niño le gusta? O sea, tú tienes que justificarte y tú no tienes que justificarte de nada, eras un niño. Y luego me dices, a mí no me gusta el sadomasoquismo. Claro, como el modelo, el único patrón sexual de aprendizaje que has tenido es el de un sádico o de un psicópata, pues claro, me dices, a mí no me gustaba, o sea, no habías visto tener una relación íntima con otra persona. Uh-huh. ¿Cómo fue entregarte a alguien que al menos te quería? Yo lo que pensaba era que quería salir de casa. Y dije, bueno, nada, si es acostándome o haciendo lo que sea, me lo voy a hacer. Porque al principio no me gustaba. Y aprovecho y le pido perdón. Pero no me gustaba al principio. O sea, no era una persona que me llamaba la atención, no era mi prototipo de persona. Pero sí me daba una estabilidad que yo necesitaba en ese momento. Porque yo necesitaba era huir. Yo quería era huir, Silvia, huir. Y tu cuerpo estaba completamente vinculado de tus emociones, o desvinculado, ¿no? Mis emociones no estaban vinculadas en ese momento. Okay. O sea, tenía tamaño, tenía cuerpo, sí estaba centrado en estudiar, quería salir adelante, pero física, emocional, sexualmente no me gustaba, para nada, Silvia. Y aún así no te importaba tener relaciones. No me importó. Los primeros meses no me importó. ¿Cómo fue volver a tener relaciones íntimas? Al principio solamente sí fue un poquito más duro en el tema de la relación y él se dio cuenta. Claro, un hombre ya experimentado me decía, ¿qué te pasa? Y fue que yo le dije, mira, me ha pasado esto, y me dijo, no pasa nada, yo te voy a ayudar para pagar las terapias. Fue donde yo inicié las terapias con el doctor. Y
el doctor me ayudó en ese momento de que él no es culpable de lo que haya pasado, de que si yo me quiero dar una oportunidad le dé, y nosotros cortamos relaciones en el tema de que él me dio ese tiempo mientras que yo iba gestionando las emociones, como tú dices, y yo me di cuenta de que me podía dar la oportunidad y empecé a tomarle cariño, luego empecé a quererle y luego se transformó amor, porque él se lo ganó también, Silvia. O sea que inicialmente incluso era consciente que tú no lo amabas, Sí. pero él te amaba tan incondicionalmente Sí. que prefirió separarte de ti, ayudarte, Sí. y que luego tú tuvieras la voluntad Sí. de volver o no con él. Sí. Una semana antes de conocerle, Silvia, yo lo conocí un 17 de diciembre de 2006 a las 11:15 de la mañana, nunca se me olvida, en un bus. Y 2 días antes yo fui para la iglesia y le pedí mucho a Dios que me sacara necesito salir, necesito avanzar, pero no tenía las herramientas, Silvia. Por ejemplo, antes de eso, yo lo que hacía era, por ejemplo, hacer mandados y de eso yo comía. Siempre tenía el mismo pantalón, la misma camisa, nunca probé drogas. Me ofrecieron miles de drogas, habido y por haber, pero no quería. Y ojo, que con el dolor que llevabas dentro, la conducta, lo normal hubiera sido el buscar un tipo de sustancia para evadirte. Y no lo hiciste. No, nunca he probado ningún tipo de drogas. Lo que sí fue que fumé muchos años cigarrillo, hasta allí. Sí me invoqué un poco más el licor, el alcohol. El licor que tomaba, ahora sé que por los golpes que recibía en la parte de los órganos, me terminó de dañarlos, que es una bebida a base de anís y de azúcar. Y me enfoqué mucho en la calle, Silvia. Yo vengo de la calle, Silvia. Yo sé que es la calle. O sea, yo me enfoqué mucho calle y duraba muchas horas en la calle, porque llegar a casa sabiendo que él no estaba, pero era recuerdos. Entonces, tuve ángeles en mi vida, sí los tuve, donde me decía, anda a comprar esto, y de ahí yo comía. Me acuerdo que hablé con uno del sector, ya un señor mayor, yo lo considero como mi padre, y me dijo, recuerdo, nunca se me olvida, no dejes de estudiar, siga adelante, no agarres drogas, que esto es pasajero. Hay gente que cuando ha tenido abusos sexuales, de una manera casi autodestructiva, empiezan a tener una actividad sexual muy frecuente en el que además tienes conducta de riesgo. ¿Tú no hiciste eso? Cuando yo tenía a la edad de 19, 20, 21, no fui promiscuo, pero sí tenía la tendencia a tener sobreestimulación. O sea, me sobreestimulaba, quería tener 7 o hasta 8 veces la misma relación sexual, porque era algo que quería llenar en mí. Intenté tener relaciones sexuales con mujeres 2, 3 veces, pero no, yo dije, esto no es. No es lo mío. No es lo mío. Y para estar yo con una persona y engañándola, no puedo. Hay esta idea errónea completa en el que cuando un hombre es abusado sexualmente en su niñez, se vuelve gay, lo cual en tu caso ni en ninguno es cierto. Correcto. O sea, tú desde niño sabías que eras distinto, ¿verdad? Sí, desde niño. Y lo sabía antes que el lobo negro o mi padrastro llegara a la vida. Pero yo tenía una conducta más pasiva, pero era mi conducta. Todos tenemos nuestras personalidades y era mi personalidad. ¿Te acabas enamorando de él? Sí, Silvia. Después de 2 años y algo me llegué a enamorar de él. De verdad que sí. Y enamorado de enamorarme de verdad. Ahí yo supe que era el amor de una persona que estuvo constantemente conmigo, pero nosotros duramos 7 años y los primeros 5 años fue muy bien, pero a partir de los 6º año de relación con él, 2011 aproximadamente, yo volví a caer en depresión. Entonces la depresión era enfocada que no quería que él me tocara. Nada, Silvia. Yo podía durar
8 o 9 meses sin tener relaciones sexuales. Ni con él ni con nadie. Ni masturbarme, nada, Silvia, porque yo era muerto. Y retomaba otra vez las ayudas psicológicas, porque al final de todo, al final yo le pasé a él facturas, porque empecé a verlo a él como mi padrastro. Es por eso que yo no quería que él me tocara. ¿Cómo se llama él? Alexander. Vamos a ponerlo así, porque es una persona buena, Sí. fue una persona muy buena. Yo Sí. creo que los nombres de los buenos hay que decirlos, Sí. ¿no? Entonces, obviamente no habías sanado todavía y cada persona que se acercaba a ti por una intimidad y sobre todo el sexo, lo que tú hacías es verlo como tu agresor. Correcto. Y le pido perdón, porque sé que él quiso y fue bueno conmigo. Entonces él se enfocó mucho en el licor también. Él, por supuesto, se puso, como todo ser humano, yo sé que él estaba enamorado también, como yo también estaba enamorado de él, pero eso ocurrió de que empezó a quebrarse la relación, empezó a tomar, ya yo no quería estar con él, yo no lo quería tocar. Entonces fueron como gotas y gotas negativas en un vaso, el cual llegó un momento que rebosó. Y sé que estaba sumamente enamorado porque cuando él me deja, porque fue el que me dejó, porque yo quería continuar viviendo en esa vida De estabilidad. de estabilidad, pero no tenía ningún tipo de contacto con él. Dormíamos juntos, pero no quería. Y yo sabía, Silvia, que estaba mal, porque el tema es que yo estaba consciente. Y me excitaba cuando él llegaba así, pero al llegar el momento de tocar, ya automáticamente no puedo. Volví al trauma. Sí. Y yo sé que él en parte lo entendió, pero llegó un momento que no lo soportó más. Pues era el sentirte rechazado de alguna manera. Sí. Entonces te deja. Sí, llegué de Estados Unidos, estaba dando clases. Aquí, un inciso, tú ya eras ingeniero. Trabajaba para una aerolínea. Como ingeniero, además. Y trabajaba en la área de capacitación. Yo capacitaba al personal de tierra, más de 3.000 personas, en todas las estaciones de donde volábamos, y le daba regulaciones, logística, atención, bueno, un poquito de cada cosa, el cual eran certificados que tenía que tener a juro, porque si no, no podían trabajar. ¿En qué momento te vas a Perú? Yo me voy a Perú, Silvia, en el año 2018. O sea, llegas a Perú a trabajar como. Yo llegué, mi pareja me recibió, mi pareja trabajaba en un restaurante, lamentablemente. ¿De dónde era él? En Venezuela igual. Y yo me voy en casa porque no tuve ese apoyo. Mi madre vivía en otra ciudad con otro señor y yo en la aerolínea estaba en sistema de quiebra, pero seguíamos pagando. Yo cobraba mensual $2, $3, algo así, que se podía comprar con eso, nada. Y nos daban una ayuda en ticket, pero mi madre me exigía que yo tenía que dárselo para vivir en su casa. O sea, nunca se preocupó de decir, si yo estoy viviendo bien, estoy comiendo bien, ¿para qué le voy a quitar eso a él si él lo necesita? Entonces eso me quebró muchísimo porque yo dije, entonces, ¿con quién yo cuento? Y llegas a Perú y te pones a trabajar. Se me hizo bastante difícil, Silvia. Al principio, por ser venezolano, la xenofobia, lamentablemente, en ese momento era muy fuerte porque hubo una masa de inmigración muy grande y había mucha xenofobia hacia nosotros. Y el paso de la prensa, lamentablemente, es muy amarillista. Un venezolano hace algo malo y esa prensa te lo coloca, te lo coloca, te lo coloca días tras días, tras días, tras días, tras días. Y entonces, ¿en qué momento te da ese ataque de ira? ¿Qué situación se da? Para ver cuál es el detonante. El detonante es que arriba vivían unos niños con su familia y tenían patinetas y pateaban. El parte de arriba era mi zona y entonces no podía descansar. Aparte que tenía un estrés que arrastraba del tema de que el trabajo no conseguía. Mi pareja estaba siendo explotado 12 horas diarias para cobrar menos del sueldo base. Entonces eso a mí me frustraba mucho más, salía a la calle, me explotaban a mí también, si me pagaba eran poco. Entonces la bulla del golpe y de hablar, porque no fue de un día para otro, sino decía, por favor, trato de descansar, por favor, pero no hacían caso. Entonces eso llegó un momento que me colapsé y fue un 3 de marzo, nunca se me olvida, colapsé, que yo dije, exploté, empecé a patear las puertas de todos y mi pareja fue que me agarró
y me dice que me bloqueé, le dio miedo. Llegó la señora de la casa que me conocí, sabía que era tranquilo, se extrañó y dijo, no puede ser, porque es una conducta totalmente distinta a la que yo proyecto durante muchos años, y me quedé dormido, Silvia. Ese día quedé dormido. Mi pareja salió a dar la cara y ese mismo día me fui, empecé a trabajar legalmente en una compañía, estaba recién comenzando. Después de 3 años, casi 4 años, es que empecé a tener una media estabilidad en esa empresa, y yo tenía 3, 4 días que había comenzado y me fui. Y le dije a mi pareja, yo no regreso, me iría por un hotel, a un hostal, pero no regreso allí. Y gracias a Dios, ese día él buscó y conseguimos un lugar muy bonito, bien acogedor. El señor Luis se portó sumamente maravilloso con nosotros, y pues nada, vivimos allí un buen tiempo y nos estábamos trabajando bien. Si hubieras roto esa puerta y hubieras alcanzado a los niños, ¿les podrías haber agredido? A los padres que estaba buscando. ¿Les hubieras agredido? A los padres, sí. Yo, porque con niños yo no me meto. Imagínate el recuerdo de esos niños, que son tocapelotas, los niños es de nacimiento, ¿no? O sea, son niños, ¿no? De esa forma de reaccionar en que podrías haber incluso matado a alguien, ¿no pensaste, necesito verdaderamente ayuda? Sí, claro. Cuando yo volví, cuando yo me quedo dormido, que me levanto en la madrugada, me voy a trabajar y me voy. Y camino y digo, esto no puede ocurrir, necesito buscar ayuda profesional. Llego a España e iba a llegar casualmente antes de la pandemia, pero lamentablemente la pandemia paralizó muchas cosas y bueno, tenía algo ahorrado, y por suerte eso nos ayudó a mi pareja y a mí a estar tranquilo en pandemia. Tuvimos mi pareja salió a la calle a pedir, porque lamentablemente necesitábamos, y se iba caminando, Silvia, a pedir monedas, así como un indigente, y eso es algo, y él me decía, no salgas de casa, que yo lo hago por ti. Mi pareja actual me dijo, no te preocupes, que yo lo hago, no salgas. Y llegaba, gracias a Dios, con lo necesario para poder solventar gastos y comida, como arroz. Tanto así que nosotros hicimos ayudas, bolsas, para ayudar a otras personas en situaciones. Hubo un señor que era encargado de una panadería, se dio cuenta que no estábamos comprando y preguntó por qué, y le dijimos, mira, está pasando esta situación. Dijo, no, vengan, no pasa nada. Y todos los días, Silvia, nos daba jamón, queso, pan. Qué majo. Siempre. En todos los países hay gente Sí. buena, yo creo que... Sí. Él se llama Jonathan y le mando un saludo. ¿El panadero? Sí, el panadero. Jonathan el panadero. Sí. Otro ángel que se cruzó en tu camino. ¿Cómo llegas aquí? Aquí se puede. El tema de formación de estudio, yo analicé mucho y dije, necesito irme a un lugar que yo me sienta cómodo y me sienta feliz y que yo pueda aportar positivamente. Y tomamos la decisión y me vine. Dejé a mi pareja, no podía venirse conmigo. Uf, qué dolor, ¿no? No, eso fue... O sea, la despedida fue ¿no? 1 año y medio de un proceso, Silvia. Separados. Sí. Tanto es así que yo cambié mi horario para verlo solamente los domingos nada más. Porque si yo seguía allí... No había manera. O sea, hicieron el esfuerzo para que esa relación a distancia hubiera vínculos suficientes y constantes y de calidad para que se mantuvieran, ¿no? Él llegaba en las mañanas, yo trabajaba turno noche y yo le dejaba la comida. Claro, 8 horas de diferencia, lo conozco bien. Él todavía sigue allá por temas laborales. Todavía sigue. Sí, y esperando que yo me gestione todo lo que es las regularizaciones. Aparte que estoy estudiando, entonces quiero formarme primero, estabilizarme, porque no quiero que él llegue y ya yo estando estable y que después... ¿Cómo se llama tu pareja? Se llama Jesús. Jesús. Oh, le tengo vigilado, él está siendo muy buen chico. No. Ojalá que se encuentren pronto. Sí, ya es pronto. Hay varias cosas que yo quiero analizar contigo, porque yo sé que una persona tan formada y con tantas ganas y tan trabajadora, y más en Europa, que se necesita gente, se necesita muchísima gente, y la gente que está llegando, yo que soy madrileña, es un gustazo, la verdad. Ha dado una vida a Madrid extraordinaria. Pero hay varias cosas que a mí me gustaría hablar contigo. Uno, yo siento que todavía tienes mucho dolor y mucha rabia. Eso que te ha pasado 2 veces,
probablemente te pase otra vez. Si no sueltas y limpias completamente. Las personas a veces son como los edificios, ¿no? Tú a veces abres un poquito y ves que hay un poquito de humedad, pero si abres mucho puedes hasta inundarte emocionalmente, ¿no? Hay gente que tiene que abrir esas heridas porque si no esas heridas les pueden llegar a desbordar, y creo que has hecho mucho trabajo, pero ese detonante que has tenido 2 veces en tu vida, tienes que trabajarlo. Hablas de tu papá y todavía lo buscas, pero tu mamá. No, Silvia. Yo a ellos los perdoné, Silvia, por ser su irresponsabilidad, pero no olvido. No soy vengativo por naturaleza, pero tiendo a tener buenos recuerdos. Entonces eso me ha hecho a mí una coraza. ¿De quién tienes mejores recuerdos, de tu papá o de tu mamá? De mi abuelo, de él nada más. ¿De quién tienes peores recuerdos? ¿A quién odias más, además de al lobo? A mí yo niño. ¿A ti te odias? Sí. ¿Por qué te odias? Yo creo que si hubiese tomado la iniciativa de hablar o de buscar ayuda, porque sí tenía personas de que no era mi entorno familiar, de buscar, porque tuve vecinos, y le mando un saludo y ella sabe de qué estoy hablando, su familia, que me hubiesen ayudado, Silvia. Pero no quería. Y como yo escribí en mi biografía, quisiera hacer esa casa de teja, recuperar la infancia y decirle a ese niño y recuperarle la infancia. Porque eso es lo que yo necesito, Silvia. Recuperar la infancia. ¿Pero tú puedes odiar a un niño que en el fondo cayó para que no abusaran de su hermana? Yo me odio, Silvia. Mi infancia yo la odio. Yo la odio. Mi adulto no. Me siento satisfecho de lo que he logrado y lo que voy a lograr. Sé que voy a lograr muchas cosas. Positivas, claro. Pero si a mí me dan un poder, es de yo retroceder y decirle a ese niño de 8 años, habla, busca ayuda, habla. Porque tenemos que entender que existen personas alrededor que nos pueden ayudar, Silvia. Y eso lo entiendo ahorita. Y es por eso que tomo la iniciativa de hablar. ¿Qué te tendría que haber dicho un adulto para que tú te hubieras abierto a él? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Okay. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que en vez de odiarte tú por no hablar, los que tendrían que haber insistido más y más y más veces eran los adultos? Sí, claro. O sea, ¿qué podría haber hecho tu abuelo, que te quería mucho, para conseguir que se lo contaras? Por el núcleo, eso lo pensé mucho, por el núcleo, porque como él me amenazaba que iba a matar a todos los en torno a mi familia y tenía apego sentimental o apego efectivo, no lo hacía. Okay. ¿Y si lo hubieras dicho? Porque tú, fíjate, Darío, me has dicho que has venido aquí para algo, y es para ayudar a los niños, y los tenemos que ayudar a través de los adultos. Correcto. ¿No crees que si te hubieran dicho, si hay alguien que te ha hecho daño, no nos va a poder hacer daño y vamos a meterlo en la cárcel? ¿Crees que eso hubiera ayudado? Yo creo que sí sirvió para mí, porque nunca, desde que yo recuerdo, nunca mi madre se sentó a hablar conmigo, decirme qué te pasa, necesitas algo, en qué te puedo ayudar. Eso nunca lo viví. Tu mamá nunca. Nunca. Pero tu abuelo, que en el fondo sí estaba más conectado, tú no se lo decías. Quiero que entiendas por qué no lo decías tú, para que la responsabilidad de que tú no lo digas no era tuya. Tú eras un niño. Los adultos tendrían que haberlo puesto de otra manera. Entonces, si le preguntamos a un niño, ¿estás bien? Y te dice que sí, no es suficiente. Si le preguntamos a un niño, ¿quieres que vayamos a dar un paseo solos? Eso es una manera buena de empezar. Si le decimos a un niño, tú sabes que pase lo que pase, mamá nunca te va a dejar. Tú sabes que pase lo que pase, tu abuelo te va a proteger y va a proteger a la familia.
Si a ti eso te lo hubiera dicho tu abuelo, ¿las cosas hubieran sido distintas? Yo creo que sí, Silvia. Necesitaba esa chispa, porque yo quería hacerlo, pero no tenía las herramientas o no las entendía. Y ese tipo de psicópatas aprovechan, fíjate, ese miedo que tiene la víctima a que si habla hagan daño al resto de las personas, lo saben. O sea, muchos niños no confiesan, no por miedo a lo que les va a pasar a ellos, sino por las amenazas del daño que van a causar al resto de su familia. Entonces sí tendríamos que decirles a los niños, tú sabes que nadie te va a tocar, tú sabes que tu abuelo conoce al policía del barrio, y si alguien te hace daño a ti, a ese señor le meten o a esa señora la meten en la cárcel. Si a ti eso tu abuelo te lo hubiera dicho, hubiera sido mejor. Sí. Porque tú no hablabas por proteger al resto. Entonces, ¿por qué te vas a odiar? Una buena pregunta. ¿Por qué te vas a odiar? Todavía piensas que tú tenías responsabilidad sobre esa situación. No tenías ninguna responsabilidad. Incluso hay abusadores que se acercan a los niños, inicialmente con cariño. Lo sabía. Sabía que eras una persona necesitada de cariño. Y se vale sentirse bien cuando alguien te abraza porque eres un niño y piensas que esa es la figura de padre. ¿Por qué te odias? Odia a ese cabrón. Y también hay que entender que los adultos a veces no son conscientes o no saben cómo lidiar con una situación en la que yo ya pregunté si estaba bien. No es suficiente. Tú sabes, hijo mío, o tú sabes, mi nieto maravilloso, que tu abuelo es muy fuerte, ¿no? Y si alguien te hace daño del colegio o algo de eso, no te preocupes que a nosotros no nos toca. Le faltó eso a tu abuelo, pero no porque sea, pues no lo sabía. Sí. Y no había, yo recuerdo que en colegio no había esa cultura de educación sexual. O sea, no se hablaba de la educación sexual, de qué es lo que no se debe y se debe hacer, de que los adultos no tocan a los niños. No te pueden tocar. Eso educación sexual para infantiles que existe y me parece que los colegios deben de inculcarlo para dar herramientas. Yo no tuve esa oportunidad. No era la época. Sobre todo para identificarlo. Correcto. Porque para identificar que lo que estaba pasando tenía un nombre y se llamaba abuso. Entonces, es importante que entiendas que no puedes odiar a ese niño. Porque ese niño hizo todo lo que podía y estaba en su mano. Y cayó porque pensaba que si hablaba iban a hacer daño a su familia. Ese niño tenía un corazón que se le salía del pecho. Entonces, en vez de odiar a ese niño, agradece el gran corazón que tenía y que tiene. Agradécelo. Y da a tu vida un propósito. Y Darío, yo sí creo que tu propósito de vida también tendría que ser educar a los adultos para que los niños sepan pedir ayuda. No tuve esa oportunidad, Silvia. Claro que no la tuviste. No la tuve. No la tenías porque eras niño. No soy profesional de la salud, pero le inculco a los padres que se informen, que cuando tengan niños que estén en proceso de crecimiento, sepan observar, estudiar, gestionar. Que se informen, que si ven que tienen un moratón, ¿de dónde viene? Que no se queden con el primero que te pasa nada. Yo uso mucha barba por 2 razones. Para taparme las heridas que tengo, porque él fumaba y agarraba el fósforo
Y cuando lo pagaba, me lo pegaba. Y yo tengo marcas y mi mamá nunca, Silvia, preguntó por qué tienes esas marcas. Quemadas de cigarro. Y nunca, Silvia, nunca. Te falta una conversación con tu madre. Sí. Te falta una conversación con tu madre. Te falta una conversación también con tu padre. Pero lo que quiero que empieces a trabajar es ese odio que tienes a ese niño. Si tú odias a ese niño, no vas a poder ser feliz. Abrázalo. Todo lo que hizo Darío de niño lo hizo por amor. Y lo sé. Darío, gracias. No, gracias a ti. ¿Cuál es tu Instagram para que te contacte? Griver Travel Blogs ¿Sí? o Griver de la O. Y por Facebook me con mi nombre, Griver Darío Pacheco. Gracias, vienes de Santander, Sí. ¿verdad? Y yo sé que pronto vas a abrazar a ese niño, pues no te va a caber en el pecho, porque tiene un corazón tan grande. Como escribí en el libro, al final es un dilema que necesito resolver. Y habla con tu madre. Tu madre a veces, si busca excusas, no se va a sanar la herida. Pero si al final acepta su responsabilidad y lo siente de verdad y trata de ayudarte a sanar las heridas, eso no garantiza que volváis a tener una relación, porque eso es muy difícil, pero a lo mejor sí garantiza que tú cures más rápido. Muchas gracias. No, gracias, Silvia.